Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Pues como veis, no he dejado pasar mucho tiempo hasta entre la primera parte del resumen de lecturas de febrero y la segunda, porque sé que como no grabase del tirón las dos, al final iba a ir dejándola y se me iban a ir olvidando los pequeños detalles de las lecturas que me falta por comentar. Así es que aprovecho el tirón y vamos a hacer directamente esta segunda parte. Son otras 8 lecturas de las 16 que hice a lo largo del mes. Y en este caso ya sí que incluimos alguna lectura más cortita, porque también incluyo los 3 mangas que he leído. Así que no me enrollo más y vamos a comenzar. Y precisamente vamos a empezar por un par de estos tomos manga, que fueron las siguientes lecturas que hice. La primera fue Para ti, hijo de la tierra, de Azusa Mase, que es la persona que ha hecho el manga, y de Tou Ubukata, que es quien escribió la historia original, ¿no? En este caso nos encontramos con un manga que está compuesto por diferentes historias cortas. De todas ellas se puede extraer un mensaje, al final todas tienen una especie de moraleja, ¿no? Son historias muy cortitas, no tiene demasiado texto y bueno, tampoco es que sea sobresaliente en el dibujo. Sin embargo, sí que te va dejando unas pinceladas, algunas ideas, algunas reflexiones y bueno, a mí me gustó, tenía más profundidad de la que parece así como en la superficie. De hecho, al ser tan sencillo pero incluir tantos mensajes así importantes, se lo di a leer ese mismo día a mi hijo y yo me lo leí en la tarde y mi hijo por la noche, y también le gustó mucho y me pareció una lectura muy adecuada para como plantar esa semillita para esas reflexiones un poco más profundas, pues desde la pérdida a el autodescubrimiento, el luchar por lo que uno desea, la capacidad de ayudar a otros, la capacidad de resiliencia y de sobreponerse a hechos difíciles, no sé, el dar importancia a lo que realmente la tiene, el efecto de la rutina en el día a día, no sé. Tiene un montón de mensajes y me pareció eso, muy bonito y muy acertado en cuanto a los mensajes que quiere lanzar. Pero bueno, al final no deja de ser, es una lectura sencilla que al final quizás no tiene tanto calado porque no llega a explorar demasiado esas ideas que lanza, aunque también es encomiable el que tenga esa capacidad de generar ese pensamiento o esa idea y que vaya a germinar algo más en uno mismo cuando se trata de algo tan cortito. Y por otro lado leí el tomo número 5 de Amores, cuando cesa la lluvia, de Jun Mayuzuki. En este caso, bueno, es una historia romántica, pero digamos que a mí me choca bastante las personas que son objeto de esta relación y cómo la llevan, ¿no? Porque al final se trata de una chica de instituto que está enamorada del encargado del restaurante en el que trabaja, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me choca un poco el tipo de relación que llevan y además, pues si a esto añadimos las costumbres y la manera de relacionarse que tienen en Japón, que es quizás un poco fría, un poco distante, un poco formal en algunos aspectos, me choca un poco, ¿no? Así es que, bueno, no sé, no es el manga de mi vida, aunque tengo que reconocer que en este quinto tomo he disfrutado un poco más, ¿no? Y como veis, yo sigo leyéndolo porque al final se lee en un ratito y bueno, no es lo mismo, no es una historia de amor que a mí me esté apasionando, pero en este sí he encontrado alguna cosilla más que me ha llamado la atención, he visto evolucionar la historia de una manera que me ha gustado más y no sé, creo que todavía tiene que sorprenderme, por eso sigo leyéndolo, porque creo que algo va a haber que va a hacer que cambie mi perspectiva respecto a la historia. La siguiente lectura que hice fue Nos devoró la niebla, de Marina Tenatena, publicado por la editorial Insólita. Bueno, pocas cosas hay de momento también de Insólita que no me hayan gustado, pero es que a eso le sumamos que pocas cosas hay de Marina Tenatena que haya leído y no me hayan gustado. En realidad he leído 3 o 4 obras suyas, pero es que me parece que escribe de una manera tan bonita, tiene una manera de construirte la historia, de ambientar la historia que realmente te atrapan. Escribe muy bonito y además en este caso ella se especializa un poco en historias de terror con un componente paranormal y tal.
Y aquí realmente ha conseguido ponerme los pelos de punta en algún momento porque estaba tan dentro de la historia y lo que estaba contándome era de repente tan macabro, tan oscuro, ha sido como momentos, ¿no? No ha sido que durante todo el tiempo hubiese escenas súper explícitas y de terror intenso, sino que se iba creando una ambientación oscura en la que te ibas sintiendo como tenso, ¿no? Yo estaba tensa leyendo y decía, a ver por dónde va a salir la cosa, y luego de repente había un momento, nada, de algo muy sutil, pero era un momento muy fugaz que de repente te ponía los pelos de punta. Hace magia, con el tema de la ambientación hace magia y es realmente lo que va moviendo los hilos de este terror tan sutil, ¿no? Maravilloso, además escribe muy bonito, realmente muy bonito. Aquí nos encontramos con una reinterpretación del cuento del flautista de Amelín y bueno, lo vivimos desde el punto de vista de un pueblecito también bastante perdido, un pueblecito, como yo digo siempre, de estos que están casi condenados a desaparecer en próximas generaciones y cómo de repente un día en una excursión todos los niños que iban a esa excursión desaparecen y tan solo queda una de las niñas que no ha podido ir a la excursión y que ha sido como la única que ha sobrevivido de esa generación, ¿no? Bueno, y cómo se va enfrentando a lo que queda en el pueblo, a cómo la miran, a cómo parece ella la señalada, como si estuviese prácticamente desahuciada porque, no sé, como si le echasen en cara el haber sobrevivido, ¿no? a esta tragedia. Y da la casualidad de que además es hermana gemela de una de estas niñas que desaparecieron. Así que, bueno, pues todo este halo de misterio, de tener que descubrir qué es lo que ha pasado, de tener que aprender a intentar desvincularse de todo lo que el resto del pueblo piensa de ti, e intentar superar todo esto y, no sé, superar la pérdida de la hermana. Un libro que encierra mucho, así que de verdad, una historia genial. Tenéis que leer a Marina Tena Tena y si queréis es un terror sutil pero con momentos realmente espeluznantes, es vuestra autora. Lo siguiente que leí, y esto me ha acompañado ya durante más tiempo, pero bueno, lo empecé en este momento y lo terminé el último día de febrero, es Una corte de niebla y furia. Bueno, empecé la saga de Acotar el año pasado y, a ver, el primer libro, no sé si lo llegué a comentar en algún momento, pero me suena haberlo hablado. Mi personaje favorito es uno de los personajes a los que todo el mundo odia, que es la hermana, una de las hermanas de la protagonista. Pero a la protagonista no le cogí mucho cariño y digamos, al interés romántico de la protagonista tampoco. Así que bueno, en realidad fue un libro que para mí no fue lo que ha supuesto para mucha gente. Una fantasía muy juvenil y romántica y no sé, que no me ha dado mucho más, pero sí que pensaba que el mundo tenía mucho que explorar, el tema de las cortes y tal, y la diferencia entre el mundo pues más mágico y el mundo de los humanos comunes y corrientes, pues me gustaba, ¿no? Y dije, bueno, vamos a seguir porque además todo el mundo decía que el segundo era mucho mejor. Y ciertamente sí es mejor, pero ha habido muchos momentos en los que he tenido que poner los ojos en blanco porque, bueno, no sé, al final de nuevo encontramos con que el interés romántico del primer libro a mí me ha puesto muy nerviosa y que luego lo que va ocurriendo era algo que yo me lo veía venir. Sí que destaco un punto fuerte en este libro y es que me ha gustado mucho esa relación de amistad. Está muy bien plasmado, me ha gustado mucho cómo no sé, cómo se acompañaban todos, cómo se apoyaban, cómo existían estas relaciones desde el pasado y se han ido manteniendo y por qué, y se han ido haciendo más fuertes. Eso sí me ha gustado mucho. Y luego el tema de seguir profundizando en las cortes. Yo, bueno, pues he sido otra enamorada más de Velaris. A ver, no es algo que me vaya a marcar, no es una lectura que me haya supuesto
5 estrellas o un disfrute absoluto, pero sí que quiero seguir con la saga, quiero saber cómo termina porque evidentemente estamos ya metidos en la enjundia y en faena, así es que bueno, quiero saber cómo sigue, quiero saber cómo termina todo, así es que nada, una lectura sencilla, una lectura que va leyéndose muy fácilmente, pero no le pido mucho más porque creo que no lo pretende tampoco. Lo siguiente que leí fue otro manga y fue, bueno, el último de este mes, Yajirobe de Aiji Yamakawa. No lo he dicho antes, pero bueno, por lo general casi todos los mangas que leo son de la editorial Milky Way, porque el catálogo que tiene me gusta bastante y confío mucho tanto en las ediciones como en las historias que traen, ¿no? En cualquier caso, bueno, Yajirobe, como digo, no recuerdo cuántos tomos eran, creo que, no sé, 3, 2, 3, no estoy segura, pero bueno, creo recordar que es una serie que ya está cerrada y en este caso nos encontramos con la relación entre una niña, una chica que bueno, ya es adolescente, y la pareja de su madre, que bueno, su madre ya falleció y ella se ha quedado a cargo pues esto de su padrastro, ¿no? Por así decir. Entonces vamos viendo la relación de esta niña, esa sensación de cómo ha ido superando la pérdida, cómo ve que su padrastro está llevando esta pérdida y bueno, no sé, hay momentos en los que es un poco extraño, ¿no? Esta relación que tienen, pero luego hay otros momentos que me dejan un poco confundida, pues cuando hablan de la relación de su padrastro con algunas amistades y tal, y no lo sé, no sé por dónde va a salir, todavía me tiene un poco confundida, pero claro, es un primer tomo, entonces no sé cómo va a avanzar la historia. En cualquier caso, sí que me parece muy bonito el tema de que, bueno, él se quedase a cargo de la niña, que para él es su hija y para él era alguien importante su madre, la quería muchísimo, cómo la recuerda y cómo todavía le cuesta superar esa pérdida, ¿no? Entonces, bueno, además también te habla un poco de los prejuicios que tenía la familia de él, porque había comenzado una relación con una mujer que ya venía de tener una hija y bueno, pues cómo va superando todo esto y cómo la niña también tiene que vivir esa relación con la familia de su padrastro, ¿no? Bueno, pues eso, es un tomo muy inicial, pero que ya va viéndose un poquito por dónde van a ir los tiros en algunas cosas y en otras, pues te deja con ganas de saber más. Ahora voy a hablar de dos lecturas, bueno, son dos lecturas muy distintas, pero cuyo eje conductor me pareció muy similar. Y bueno, estoy hablando de Munagil, de Cristina Ogando, publicado por Literap, también dentro de este proyecto Válidas, que bueno, es una historia de venganza y de rabia. Y por otro lado, el libro de Fénix, de Nnedi Okorafor, publicado por Crononauta. Voy a hablar de cada una de ellas independiente, pero quería dejar, o sea, como estas últimas lecturas han sido eso, como el eje conductor y el eje común ha sido la venganza, la rabia, la lucha por no sé, por la justicia, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy interesante que haya sido así el final de mi mes lector y me ha parecido un final muy potente. En cualquier caso, Munagil es una novelette muy cortita, bueno, dentro de las de Literap creo que es la más extensa de las que he leído, pero que aún así no deja de ser una novelette, una novela muy cortita y nos encontramos en un mundo distópico, es una novela de ciencia ficción, fantasía también, así no sabemos exactamente dónde está el límite, en el que el mundo está dividido por niveles, pero literalmente niveles construidos uno encima de otro. Los más bajos, pues evidentemente son las clases sociales más oprimidas, las clases más desfavorecidas y conforme vamos subiendo los diferentes niveles, pues ya vamos como saliendo a la luz y encontrando a las personas pues con más privilegios, ¿no? Es una obra que nos habla de las diferencias sociales, evidentemente. Nos encontramos con una mujer que despierta después de una serie de incidentes y se encuentra que no tiene uno de los brazos y le han colocado pues un brazo robótico y se entera de que su pareja, su mujer, ha fallecido, ¿no? Y cómo ha sido, en qué circunstancias, ¿no? Así es que bueno, pues resulta ser una de las asesinas más peligrosas de este mundo, ¿no? Distópico. Con lo que, bueno, pues ya nos encontramos con esta historia de venganza, con esta historia de querer llevar hasta el límite por qué están pasando estas cosas, quién es el brazo ejecutor. Ella se
encarga de intentar buscar justicia para su mujer y en general un poco pues para todo este sector de la población que está más oprimido y que está siendo pisoteado por los que viven en los niveles superiores. Bueno, pues eso, una obra muy interesante también. Sí que es verdad que me costó un poco al principio por todo el tema de los niveles, porque tienen unos nombres un poco extraños y cuando va hablando te vas perdiendo un poco, no sabes la terminología que emplea, tanto para nombrar los niveles como las diferentes razas y tal, pues te tienes que ubicar al principio, pero luego estás tan dentro de la historia que, bueno, pues eso, al final tú pides también esa venganza porque vas viendo qué es lo que está pasando y te da rabia, ¿no? Y ya con esta impronta de venganza y justicia, entré en una lectura que no sabía que iba a ser así. Pero bueno, pues como digo, fue la de El libro de Fénix, de Nnedi Okorafor. A mí la autora ya me gustaba. Yo leí la trilogía de Binti, que me encantó, y leí Bruja Ágata, que me gustó, aunque algo menos que Binti. En cualquier caso, les encontré el mismo defecto y es el final. El final de la trilogía de Binti tuvo algo que me dejó un poco como que me chocó, y luego el final de Bruja Ágata también entiendo que es un libro, es el primer libro de una trilogía, entonces ese final no fue tan apoteósico como quizás yo hubiese esperado, y entonces todavía tengo que seguir con el segundo y el tercero que ya está anunciado en español, así es que bueno, entiendo que todavía ahí faltaba algo. En este no he tenido ese problema porque el final me ha dejado con la boca abierta y la autora escribe tan bien, es maravilloso ver ese contraste que ella maneja a la perfección entre avances tecnológicos, entre un mundo futurista, un mundo lleno de avances, como digo, y un mundo más tradicional, cultura africana, todas esas tradiciones y mitos y leyendas. Es maravilloso cómo maneja y cómo equilibra todo esto en todas sus obras, porque en todas encontramos estos puntos en común, ¿no? Así es que, bueno, me ha recordado muchísimo por qué me gusta tanto la autora. Estoy deseando leer lo que me queda, o sea, Quién teme a la muerte y pues las continuaciones de la saga de Ágata, pero maravilloso. Nos encontramos aquí en una sociedad futurista en la que la humanidad ha conseguido grandísimos avances científicos a muchos niveles, pero que de nuevo nos encontramos que todo esto se ha realizado a costa de la explotación de casualmente aquellas personas que consideran inferiores. Ahora la esclavitud ya no es una esclavitud en cuanto a tener gente que hace cosas por ti, sino a pienso que soy superior y para seguir avanzando, para seguir teniendo avances genéticos, modificaciones, para conseguir claves en cuanto a la supervivencia humana, tengo que experimentar. ¿Y con quién lo voy a hacer? Pues con aquellos que considero inferiores. En este caso, da la casualidad de que todos procedían de África. Nos encontramos en este contexto con Fénix, que es una persona que ha sido creada y cómo ella se da cuenta de que ha vivido engañada porque no conocía otra realidad. Nació y creció, el poco tiempo que creció, en una torre en la que investigaban con ella, en la que seguían haciendo avances genéticos con ella y seguían haciendo estudios, y ella lo daba por normal porque era lo único que conocía, hasta que hay determinado suceso y determinado momento en el que todo cambia y ella abre los ojos. Fénix es un personajazo, cómo va viendo que funcionan las cosas poco a poco, cómo va despertando a la realidad, cómo va viviendo, va sufriendo pérdidas, pero va sobreponiéndose a ellas y va generando todo este clima en ella, una sed de venganza que tiene que intentar equilibrar con el hecho de que ella también ama. No solo necesita vengarse, sino que también ama. Y es un choque que siempre vive dentro de ella y no sé, es una historia maravillosa.
Y me parece hasta el momento la mejor obra que yo he leído de Nnedi Okorafor. Y ya para terminar con todas las lecturas del mes de febrero, dejé una encuesta en Instagram porque ya quedaban pocos días para terminar el mes y yo sabía que de los 3 libros que tenía seleccionado no me iba a dar tiempo a leer más de uno. Así es que, pues eso, en la encuesta puse esos 3 libros y salió Una habitación propia de Virginia Woolf en la edición de Alma Clásicos Ilustrados, que es preciosa. ¡Qué maravilla! Es sorprendente ver cómo una obra que tiene casi un siglo sigue vigente hoy en día, cómo todos los mensajes que lanza son tan de actualidad. O sea, es sorprendente y por otro lado es triste porque me habría gustado ver que todos sus mensajes hubiesen envejecido y que ya no fuesen necesarios, y no es así. Así es que es sorprendente y es un poco triste, como digo. Una adelantada a su tiempo, una mujer que quería luchar por los derechos de todas las mujeres, por la igualdad real en todos los aspectos, como ella decía que para poder tener libertad, para poder, en este caso hablaba de literatura también, la mujer y la literatura, cómo podían escribir, cómo necesitaba un espacio propio, ¿no? Y poder desarrollarse, y no solo que quisiéramos hacerlo, sino que nos dejaran hacerlo. Bueno, es indignante leer muchas de las reflexiones en las que ella se basaba, por lo general de hombres que habían escrito sobre mujeres, y la verdad es que pone los pelos de punta ver el concepto que se tenía de nosotras o cómo, no sé, cómo nos tratan, ¿no? Y nos trataban. Y es, ya digo, es muy triste ver la vigencia que tiene el texto a día de hoy. Así es que ha sido una lectura maravillosa, está llenita de posits, la tengo muy marcada y llena de frases que hacen pensar y reflexionar sobre qué estamos haciendo, ¿no? con la sociedad y por qué ha habido tan poquito cambio desde que este texto se escribió. Sí es verdad eso, que al inicio me costó un poquito entrar por cómo está escrito, porque eso al final no deja de ser un ensayo y no deja de ser algo un poquito más denso, ¿no? Pero es que en cuanto pasa, nada, 10 páginas, estás tan dentro y estás viviéndolo tan intensamente y viendo los paralelismos con la sociedad actual que no podía dejar de leer. Así que eso, lectura fundamental. Y ahora sí, hasta aquí llegaron todas mis lecturas del mes de febrero. Han sido muchas, muy variadas, muchos géneros, muchas editoriales y la verdad que casi todas muy disfrutadas, ha habido alguna que otra, ha habido un poco de todo, pero es que han sido 16, así es que, pues eso, tenía que haber variedad. Nada, como siempre digo, dejadme saber si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido. Ya solo me queda, como siempre digo, recordaros que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos y que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido hoy. También os recuerdo que tenéis aquí debajo mis redes sociales y que sobre todo me tenéis más presente en Instagram, así que nos vemos por allí cuando queráis. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!